de esto, vi y he aquí una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de chofar, hablando conmigo, me decía: pasa arriba, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Instantáneamente llegué a estar bajo la inspiración, y he aquí un trono posicionado en el cielo, y uno sentado sobre el trono, y aquel que estaba sentado es en aspecto como una piedra de diamante y una piedra de rubí, y rodeando el trono circularmente hay un arco celestial semejante a una esmeralda. También rodeando el trono circularmente había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, sentados alrededor, vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salen relámpagos, y voces, y truenos, y frente al trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Y a la vista del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, rodeándolo, hay 4 criaturas vivas, llenas de ojos al frente y detrás. La primera de las criaturas es semejante a un león. La segunda criatura es semejante a un buey. La tercera criatura tiene el rostro como de hombre, y la cuarta es semejante a un águila volando. Y las criaturas tenían 6 alas cada una de ellas, rodeando circularmente y por dentro. Están llenas de ojos, y no tienen descanso día y noche al decir: Santo, Santo, Santo es el Eterno, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que las criaturas están ofreciendo esplendor, honra y expresión de gracias al que está sentado sobre el trono y al viviente para siempre por la eternidad, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y hacen reverencia al viviente para siempre por la eternidad, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, Eterno, Elohim nuestro, de recibir el esplendor y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Shalom, shalom, mis amados hermanos, bendiciones. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de día de Shabbat. Hoy estamos dándole la bienvenida a el Shabbat Ba'et Hanan. Gloria al Eterno, porque nos permite llegar a este día, a este tiempo, a este momento, a este día de Shabbat. Les saludo con muchísimo gusto, mis amados hermanos que están unidos ya a esta transmisión. Desde el segundo número 1 que empezó la transmisión, varios hermanos se unieron inmediatamente. Gracias al Padre Eterno por ello. Y bueno, por aquí yo veo a mi hermana Felipa, veo también a Carlita, nuestra hermana Irene, nuestra hermana Mari Vaca, nuestra hermana Ketita, nuestra hermana Rosalba, nuestra hermana Sirley, la hermana Patricia, nuestra hermana Hortensia, y bueno, son las que alcanzo a ver por aquí unidas a la transmisión. Bueno, pues el día de hoy arrancamos con Shema Israel, arrancamos con la lectura también de lo que es el capítulo 4 de Idgalut, que vamos a estar hoy precisamente comentando, vamos a estar
analizando este capítulo número 4 del Apocalipsis. Así que si usted tiene por ahí sus escrituras, pues le recomiendo que las tenga ahí listas, ya abiertas en este capítulo número 4 de las revelaciones. Revelaciones que fueron dadas por el Eterno a nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, que a su vez entregó a un ángel mensajero para que hiciera llegar esas revelaciones a Yohanan, con el fin de que Yohanan hiciera llegar estas revelaciones a los 7 mensajeros de las 7 congregaciones en Asia, que ya explicamos representan a la plenitud de Israel en el exilio. De manera que los mensajeros tendrían que también a su vez extender estas revelaciones pues a todos los hijos de Israel. Así que este es el alcance de la revelación que se origina, recuerde usted, directamente del Padre Eterno y que llega hasta nosotros. Hoy, repito, vamos a estar analizando el capítulo número 4 de este maravilloso libro de Itgalut, las revelaciones, Apocalipsis, como es conocido por la gran mayoría de las personas que estudian la Biblia y hasta los que no estudian la Biblia, porque pues la palabra Apocalipsis es muy usada en sí en el mundo en general. Casi yo creo que todas las personas tienen un concepto de esta palabra Apocalipsis, un concepto, digamos, no del todo correcto, pero que conecta con la realidad de lo que expresa el libro. Es decir, la gente cuando oye la palabra Apocalipsis piensa pues en desastre, piensa en el fin de todo. O sea, eso es lo que viene a la mente de las personas cuando oyen la palabra Apocalipsis, el fin del mundo, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente, si usted le pregunta, oye, ¿qué significa para ti Apocalipsis? Pues yo creo que más del 90% van a responder el fin del mundo. Y bueno, esto, decía, no es del todo correcto, porque si bien es cierto que el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, habla de juicios, habla de desastres, habla del fin, no es el fin del mundo, es el fin de una era, es el fin de una etapa que le da lugar a una nueva etapa. Lo que se va a terminar es, digámoslo así, el dominio que ha tenido el sistema de este mundo, dirigido por la serpiente antigua, el Satán, como se conoce. Eso es lo que se va a terminar. A eso se le va a poner fin, a esa etapa, y se va a dar lugar al inicio de una nueva era, una nueva etapa que será el reino del Todopoderoso en esta tierra, dirigido por su majestad Yeshua HaMashiach. Y eso realmente es el Apocalipsis. Eso es de lo que habla el libro de las revelaciones. Así que bueno, estamos estudiando este libro maravilloso y estamos en el capítulo número 4. Así que bueno, pues vámonos directamente a empezar con esto, con nuestro análisis de este capítulo número 4 del libro del Apocalipsis. Le pusimos como título a este estudio de hoy, Después de estas cosas. Así lo titulamos. Y la razón es porque así empieza, digamos que así empieza el capítulo número 4. Empieza diciendo después de estas cosas. Ahora, mire, hemos dicho ya en los estudios anteriores que hemos tenido de este libro, que el Apocalipsis, para su estudio práctico, podemos dividirlo en 3 partes. Entonces le dijo el Eterno a Yohanan,
escribe las cosas que has visto, las que son y las que vendrán después. Entonces, de esa manera es como podemos dividir el libro, de esa manera es como tenemos que entender el mensaje. Las cosas que has visto, o sea, las cosas que ya pasaron, las cosas que están pasando y las cosas que están por suceder. Podemos decir que en los tiempos de Yohanan, en ese momento que Yohanan está recibiendo la revelación, podríamos decir que los capítulos 1, 2 y 3 forman parte de las cosas que él había visto y las cosas que eran en ese momento, y que el capítulo 4 inicia como que una nueva etapa, como que ya empieza a hablar de las cosas que van a ocurrir en un futuro. Podríamos verlo así. Si el libro del Apocalipsis estuviera escrito de una manera cronológica. El tema acá, el asunto es que Apocalipsis no está escrito de manera cronológica, de tal modo entonces que no podríamos decir de aquí en adelante ya son las cosas que ocurrirán en un futuro. No, porque más adelante en algunos capítulos posteriores vamos a ver que hay revelaciones que en el momento histórico en el que se encontraba Yohanan, pues van a aparecer revelaciones de cosas pasadas y de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, esto porque no hay un orden cronológico en el libro de Revelación. Y esto es bien importante señalarlo y reafirmarlo, porque el asunto es que cuando interpretas el libro de las Revelaciones de una manera, digamos, literal, y entonces eso literal tiene que ver con la cronología de los capítulos, entonces se van a cometer errores. Errores como el que cometen los que se conocen como dispensacionalistas. Los dispensacionalistas son aquellos que creen en la famosa doctrina del rapto. Seguramente usted ha escuchado hablar de esto, y bueno, aquellos que creen en el rapto ven precisamente en este capítulo 4 de Apocalipsis, ellos ven una base para su doctrina, para su creencia, porque ellos interpretan que la frase después de estas cosas quiere decir que una vez que se termine la etapa de las iglesias, así lo enseñan ellos, una vez que termine el tiempo de las iglesias, puesto que en los capítulos anteriores está el mensaje a las iglesias. Entonces ellos interpretan, ya se terminó el mensaje para las iglesias. Quiere decir que a partir de ese momento la iglesia ya no va a estar. Y ellos ven en este capítulo 4, en las instrucciones que recibe Yohanan, cuando Yohanan dice que oyó la voz que le había hablado en un principio. Esa voz, ¿se acuerdan? Es la voz de su majestad Yeshua. Oí nuevamente la voz como de shofar, y dice, y vi una puerta abierta en el cielo, ¿verdad? Una puerta que se abrió, y la voz que me decía, sube acá, ¿sí? Sube acá. Y entonces en esas palabras, en esos textos, los dispensacionalistas ven esa doctrina, ven una base, mejor dicho, para esa doctrina que ellos creen del rapto. Y ellos dicen, justo en ese momento es cuando la iglesia se va de la tierra. De tal modo que cuando venga el capítulo 5, donde ya nos habla de los jinetes, ¿sí? Los famosos jinetes del Apocalipsis,
Ellos dicen la iglesia ya no está en la tierra, porque la iglesia ya subió, ¿verdad? Ya se fue para el cielo. Ya se abrió la puerta y ya el Señor llamó que nos vayamos y ya nos fuimos, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos encuentran esta base. Y bueno, el error, como les decía, el error que se comete muy común es porque entienden el Apocalipsis de una manera cronológica. Y repito otra vez, no, Apocalipsis no está escrito de manera cronológica. Los acontecimientos narrados entre capítulo y capítulo no necesariamente llevan una secuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Por eso la frase con la que empieza el capítulo, cuando dice después de estas cosas, pues es muy importante analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa después de estas cosas? O sea, ¿de cuáles cosas? Porque si decimos que no hay una cronología, pues entonces no podemos decir que es después de los mensajes, ¿no?, a las 7 congregaciones. Entonces, ¿después de cuáles cosas? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por eso, muchos estudiosos de la profecía y comentaristas, ¿no?, importantes, sabios, al hacer análisis de este libro del Apocalipsis, lo seccionan, ¿sí? Lo seccionan en visiones, ¿verdad? Algunos separan las visiones y dicen, a ver, vamos a estudiar esta visión que tiene Yohanan. Acá hay otra visión, acá lo separan en visiones y no en acontecimientos cronológicos, porque no se puede. Entonces, algunos tratan de establecer una cronología en base a las visiones. Bueno, ¿cómo podríamos acomodar las visiones de manera cronológica? Pero la verdad es que pues no tiene caso. No tiene caso porque más bien lo que importa ahí es lo que pasa en las visiones. No el cuándo, no en qué momento, sino lo que pasa en las visiones. Ahora bien, como un paréntesis acá, Su Majestad Yeshua, en el capítulo 24 de la Buena Noticia de Mateo, habló también de las cosas que ocurrirían en tiempos finales. Y Mateo 24 es, digamos, un texto paralelo con Apocalipsis, es decir, tienen mucho en común. Y viéndolo así, entonces Su Majestad Yeshua habló de cosas que habrían de ocurrir y que nosotros ya estamos viendo ahorita mismo, ¿sí? Ya estamos viendo. Y entonces, entendido de esa manera, el famoso rapto pues ya está fuera de tiempo, ¿sí? Ya está fuera de tiempo, es decir, el rapto ya se tardó, ya tendría que haber ocurrido por todo lo que estamos viendo en el mundo ahora mismo. Y si no ha ocurrido es porque simple y sencillamente no existe tal rapto. Es algo que es una doctrina relativamente nueva que viene o data apenas de quizás algunos 2 siglos atrás, pero hay que decir que por más de 18 siglos pues nadie creía en eso, en esa famosa doctrina del rapto. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, señalarlo respecto a lo que es esta frase que dice después de estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos en este capítulo número 4 de las revelaciones? Vamos a ver.
Hace unos momentos acabamos de hacer la lectura y bueno, ciertamente Yohanan dice que él vio una puerta abierta en el cielo. Y esto obviamente es una visión. ¿Recuerdan quién más vio algo así? ¿Se recuerdan Esteban? Cuando Esteban está siendo apedreado y podemos decir que Esteban está a punto de morir, y expresa el libro de los Hechos que Esteban vio los cielos abiertos. Entonces vio que se abrió una puerta, ¿verdad?, en el cielo. ¿Y qué vio Esteban? Esteban vio el trono del Eterno. Él vio al Eterno sentado en su trono y vio a su majestad Yeshua a la derecha del Padre Eterno. Entonces, este asunto, ¿no?, este tema de que los cielos se abran, de que se abra una puerta, es algo muy, muy de la cultura hebrea, ¿sí? Es algo que se enseña mucho en el judaísmo, en el Talmud se habla acerca de esto, ¿no? De que se abre una puerta, o hoy está muy de moda la palabra portal, ¿sí? Un portal. Entonces, hay versiones que dicen así: una puerta abierta tendría que ser más como un portal. ¿Por qué? Porque digamos que se abre este portal que conecta al cielo con la tierra, o que da acceso de la tierra al cielo. Esto es semejante como la escalera con la que soñó el patriarca Jacob. Entonces, nada más que en lugar de una puerta como Yohanan ve, el patriarca soñó con una escalera que unía el cielo con la tierra. Pero entendemos también que está abierto un portal en el sueño del patriarca, puesto que también en la cúspide de la escalera, pues él puede ver, ¿verdad?, una visión celestial también. Entonces, este tema del portal que se abre es para señalar que en ese momento se está llevando a cabo una conexión directa del cielo con la tierra. O sea, se abre un portal. Y recordemos, esto es algo que yo en las enseñanzas que comparto lo digo reiteradamente, porque así lo enseñan las Escrituras, de que todo lo que está en el cielo está conectado con lo que está en la tierra. Es decir, que es como un efecto espejo. Lo que ocurre en la tierra ocurre en el cielo. Su Majestad Yeshua señaló esto con las palabras, con estas palabras, cuando él dijo que lo que sea atado en la tierra también será atado en el cielo, y lo que sea desatado en la tierra también será desatado en el cielo. Entonces tenemos una conexión, tenemos de que está pasando lo que ocurre acá también pasa allá, y también pues se dice que todo lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, lo que decimos y hasta lo que pensamos, todo se registra en el cielo. Hay libros que llevan pues toda esta información de lo que nosotros hacemos. Entonces, esto es lo de ese efecto espejo, ¿no? De que todo lo que pasa en la tierra, pues en el cielo también es tomado en cuenta. O tenemos el ejemplo también de lo que es el santuario. Cuando se mandó construir el santuario por parte del Eterno, se le dijo a Moisés que el santuario tenía que ser construido de acuerdo al modelo que había sido visto por Moisés. Es decir, que Moisés vio el modelo celestial. O sea, tenemos un santuario en el cielo. Lo que se construyó en la tierra fue como una réplica
del santuario verdadero, del que está en el cielo. De hecho, el escritor a los Hebreos dice que su majestad Yeshua no entró, él como sumo sacerdote, no entró en un santuario hecho por manos humanas. O sea, él no entró en el santuario terrenal. Su majestad Yeshua entró en el santuario verdadero, en el celestial. Entonces, tenemos esto de todo lo que ocurre en el cielo y que también ocurre en la tierra o viceversa. Cuando Yohanan recibe este llamado y recibe esta invitación o esta orden, porque esto puede ser visto como una orden y no tanto como una invitación, ¿verdad? Porque él escucha una voz que le dice, sube acá. O sea, algunas versiones dicen, sube acá. Y esto está de una forma imperativa, o sea, se le da la orden de que él suba para recibir la visión, ¿sí? Una nueva visión. Y se le dice las cosas que han de suceder. Entonces ahí vemos que los eventos que él va a presenciar son eventos futuros. Eventos que ocurrirán en un futuro. Nuevamente aparece esta frase de estar en el espíritu. Y esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Anteriormente ya habíamos hablado acerca del significado de estar en el espíritu. Y ya habíamos aclarado que no tiene que ver con un tema de éxtasis o que no tiene que ver con un tema de desprendimiento del cuerpo, o sea, desprender el espíritu del cuerpo, sino ya habíamos dicho que la palabra espíritu o estar en el espíritu en el contexto hebreo significa estar concentrado en el tema, en temas espirituales, ¿sí? Entonces, cuando dice en el instante, dice Yohanan, estuve en el espíritu, pues si ya estaba en el espíritu, ¿por qué dice otra vez, verdad, que estar en el espíritu? Bueno, porque aquí se va a hablar, digamos, de un nuevo tema. Cuando él dice que estaba en el espíritu en el día del Eterno, en el capítulo 1 dijimos que él estaba concentrado en el tema del día del Eterno. Es decir, que él estaba meditando en las cosas que habrían de pasar en el día del Eterno y justo en ese momento llega la visión. Ya comentamos que esto fue muy similar a lo que ocurre con Daniel allá en el capítulo 9 de la profecía de Daniel. Entonces acá hay un cambio, hay una nueva visión y por eso dice que al instante estoy en el espíritu, ¿sí? O sea, estoy ahora en esta nueva visión celestial, en este nuevo tema espiritual. Entonces, ¿qué es lo que él ve? ¿O qué es lo que él vio en esta visión? Lo primero que él vio dice que fue un trono en el cielo y uno sentado sobre el trono. Esta visión, por supuesto, también pues tiene que ser conectada con la profecía de Daniel y tiene que ser conectada con el Padre Eterno. O sea, es una visión del Padre Eterno, del anciano de días, como lo describe el profeta Daniel. Entonces, él ve un trono, ve a alguien sentado en el trono y dice, aquel que estaba sentado o sea, su aspecto, dice que es como una piedra de diamante, dice esta versión, o una piedra de rubí, y el trono está rodeado circularmente por un arco celestial semejante a una esmeralda. Bueno, ¿qué podemos comentar respecto a esto? Mire, aquí hay cosas
muy interesantes en esta visión y en el aspecto de aquel que está sentado en el trono, como lo describe Yohanan. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Bueno, esta descripción que da Yohanan, él lo describe pues con palabras que él, digamos, conoce, y lo compara con piedras preciosas. Otras versiones dicen que la apariencia del que está sentado en el trono es como jaspe, como cornalina. Y el arco que él ve, este arco circular alrededor del trono, este arco celestial, dice que es semejante a la esmeralda. Bueno, recordemos que en temas proféticos, en temas, digamos, que requieren una interpretación, porque no pueden ser entendidos literalmente, sino que demandan una interpretación. Siempre decimos que la Escritura es la que interpreta la Escritura. Cuando tenemos este tipo de cosas así complicadas, tenemos que ir a la misma Escritura y ver qué nos dice la Escritura respecto a esto. Entonces, en este caso, Yohanan ve al Eterno sentado en su trono, pero lo que él ve, o el aspecto, él lo describe con estas piedras. Y son tres. O sea, básicamente él habla de tres piedras. Ahora, cuando nosotros vamos a la Torá para ver qué nos dice la Torá respecto a piedras preciosas, ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que cada una de las tribus de Israel, cada una de las tribus recibió, digamos, una identidad que tenía que ver con una piedra preciosa. Recuerda usted que en el peto, ¿no?, que llevaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, él llevaba 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras, o sea, en líneas de 3, y cada una de esas piedras representaba a una de las tribus de Israel. Entonces, entre las 12 piedras, pues, es todo el pueblo de Israel. Acá Yohanan ve que el que está sentado en el trono, su aspecto es como de piedras preciosas. Pero menciona 3 en específico. Ahora, si usted quiere ver el texto de la Torá que habla de esto, usted puede comprobar esto que le estoy diciendo allá en Shemot, capítulo 28. Esto es el libro del Éxodo. Allá en el capítulo 28 de Éxodo usted puede ver esto de las piedras que fueron asignadas a cada una de las tribus. Ahora, lo interesante acá, pues, es ver que las piedras mencionadas en el libro de Apocalipsis, cuáles son, o mejor dicho, a qué tribu corresponden cada una de ellas. El jaspe y la cornalina, ¿a qué tribus corresponden? Y sabe que es fascinante darnos cuenta que el jaspe y la cornalina son nada más y nada menos que la primera, o sea, la primera piedrita en el pecho del Cohen Gadol, y la última. Quiere decir, la piedra correspondiente a la tribu de Rubén, el mayor de los 12, y la piedra correspondiente al menor de los 12, que era Benjamín. Entonces, tenemos
esta maravillosa conexión de la primera y la última piedra, el jaspe y la cornalina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo al respecto? Pues reafirmando, ¿no?, lo que ya se dijo en el capítulo 1, que quien está sentado en el trono es el primero y el último. Recuerdan que en el capítulo 1 vimos esto, y que estas palabras del primero y el último, del Aleph y la Tab, son palabras que se le asignan al Eterno, al Padre. Usualmente las conectamos o las asignamos al Hijo, a Yeshua, pero en realidad el texto de revelación asigna estas palabras al Eterno, al Padre, al Creador del universo. No está mal que se le asignen al Hijo, no estamos diciendo eso. Recuerde, el Eterno ha entregado todo en manos del Hijo. Le ha dado todo poder, toda autoridad, sus atributos, le ha dado todo a su Hijo, a Yeshua. Entonces, pero lo importante acá es ver que estas piedras, este aspecto de estas piedras preciosas con el que está sentado en el trono, lo que nos están diciendo o reafirmando es que el que está sentado ahí es el primero y el último, ¿sí? Por eso estas piedras, porque pudo haber dicho otras, pero no, dice el jaspe y la cornalina. Y esas son las piedras correspondientes a la primera y a la última tribu. Pero nos falta una, la esmeralda, ¿verdad? La otra piedra que dice el arco celestial que rodea el trono, su aspecto era como la esmeralda. O sea, no era multicolor, ¿verdad? Como el arco celestial que vemos cuando termina la lluvia. No, sino que era un arco celestial con un aspecto de la esmeralda. Ahora, la esmeralda, ¿con qué, o mejor dicho, a qué tribu pertenecía esta piedra preciosa de la esmeralda? ¿Se imagina usted? ¿Cuál tribu? ¿Cuál piensa usted? Me gustaría que me dijeran, a lo mejor usted no sabe, pero a lo mejor se imagina. Y dígame usted, ¿cuál se imagina? Si el jaspe y la cornalina eran las piedras correspondientes a Rubén y a Benjamín, o sea, la primera y a la última tribu, la esmeralda, ¿a cuál tribu piensa usted que correspondía esta piedra preciosa? Y vamos a ver si usted acierta en su imaginación, ¿verdad? Ahora, si usted ya lo sabe, bueno, pues dígalo con toda seguridad y con toda certeza, pero si no, coménteme. ¿A qué tribu cree usted que pertenece? Hermana Leida dice a Leví o a Judá. Hermana Mari Baca dice a la tribu de Efraín. Bueno, ahí ya tenemos 3. Están mencionando ya 3 tribus como candidatas a la esmeralda. Vamos a ver si alguien más contesta. Hermana Sirley también piensa que es a la tribu de Leví. Bueno, hermanos, gracias por estar participando, por estar pendiente. Hermana Ketita, Judá. Y bueno, como dice alguien por ahí en un programa de concursos, se lo llevó. Y se lo llevó la hermana Ketita, es la tribu de Judá. Gracias, hermanos, por sus respuestas. Hermana Patricia también piensa a la tribu de Efraín. Es a la tribu de Judá. La esmeralda es la piedra preciosa correspondiente a la tribu de Judá. Entonces, tenemos que el que está sentado en el trono, su aspecto es como
el jaspe y la cornalina, rodeado, ¿sí?, por este arco color esmeralda. Entonces tenemos la primera y la última tribu, y tenemos a la tribu de la cual viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces vea qué hermoso simbolismo, qué maravillosa revelación es lo que Yohanan está observando, lo que él está viendo en esta visión del trono celestial. Entonces esa es la relación con estas piedras preciosas. Ahora, sigue adelante después, ya cuando nos habla el verso 4. Entonces ya vemos aquí que en estos simbolismos ya aparece entonces el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, aparece involucrado el pueblo de Israel. Y esto definitivamente pues echa abajo también la doctrina que muchos creen que Israel pues ya no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento y todo eso. Pues esta es la revelación de su majestad Yeshua para la congregación de Israel. Entonces vemos a Israel aquí ya apareciendo de una forma determinante en esta visión del capítulo número 4, ¿verdad? Pero bueno, por si esto fuera poco, luego tenemos que aparecen 24 tronos, y en esos tronos aparecen 24 ancianos, ¿verdad? Sentados en sus tronos, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro. Y bueno, a la hora también de, tratar de entender o de responder qué representan estos 24 ancianos, pues surgen diferentes posturas, diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen, y seguramente usted lo ha escuchado, ¿verdad?, que los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Mashiach, ¿sí? Esta es una respuesta muy común que se da en muchos círculos religiosos de gente que estudia las escrituras. Digamos que esto es ir a lo fácil, ¿no? Son las 12 tribus y son los 12 apóstoles. Y bueno, otros pues dicen o señalan que los 24 ancianos efectivamente son las 12 tribus de Israel, pero el hecho de que aparezcan, digamos, doble, o sea, que aparezcan 24, es por el tema que mencionábamos hace rato del efecto espejo, ¿sí? O sea, 12 en la tierra y 12 en el cielo, ¿se acuerdan? O sea, este efecto, ¿no?, de lo que pasa en la tierra pasa en el cielo, y que no necesariamente son 24, sino son 12, pero Yohanan ve 24 por el tema del cielo y la tierra. Esa es otra explicación que se da sobre el tema de los 24 ancianos o de lo que representan estos 24 ancianos. Sin embargo, bueno, ya que estamos acá, digamos, analizando el texto, por supuesto, desde una perspectiva hebrea y tratando de entenderlo así, ¿verdad?, dentro de una mente hebrea, pues tenemos que ver que Yohanan está teniendo una visión, o sea, del trono celestial. En este caso está teniendo una visión, digamos, del santuario celestial, por lo que ya vio también en el capítulo 1, y lo que él está viendo, o sea, es el santuario celestial. Y entonces tenemos nosotros que pensar
que el número 24 dentro de las escrituras tiene una referencia muy directa, ¿sí? Una referencia muy, muy directa, que son los 24 turnos que estableció el rey David para el sacerdocio en el templo, ¿sí? Entonces, esto lo acabamos de ver apenas recién en clase de Karen, acerca de los turnos de los sacerdotes. Esto lo puede usted encontrar en el libro de las Crónicas, cuando se dividen en turnos todos los sacerdotes para ministrar. Entonces aquello quedó establecido en 24 turnos. De tal manera que si estamos acá teniendo una visión de lo que es el trono celestial, una visión de lo que es el santuario celestial, pues lo lógico es pensar que estos 24 ancianos entonces están representando a los 24 turnos sacerdotales, es decir, representan el ministerio sacerdotal, el ministerio levítico en el santuario, ¿sí? Eso sería lo más lógico de entender, y se confirma porque vemos más adelante que los 24 ancianos lo que están haciendo es precisamente ministrar delante del Eterno, ¿sí? Rendir exaltación, rendir adoración y, digamos, presentar ofrendas delante del Eterno, porque arrojan sus coronas como ofrendas delante del Eterno. Entonces es lo más lógico interpretar que estos 24 ancianos están representando el ministerio sacerdotal. Bueno, y más adelante vemos en el verso 5, vemos que se habla de cosas que también ya hemos visto, ¿verdad? Es decir, lo que leemos ahí inmediatamente nos lleva a conectarnos con el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando vemos allá que dice que en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una espesa nube en la montaña y una como explosión de chofar que sonaba fuerte y que hacía que todo el campamento de Israel temblara. Bueno, todo aquello de lo que nos habla el capítulo 19 del libro del Éxodo, lo cual es previo a la entrega de la bendita Torá. Bueno, ahora tenemos acá en el libro de Revelación capítulo 4 una visión que conecta, ¿verdad? Que conecta precisamente, que se relaciona con la experiencia que vivió el pueblo de Israel allá en la montaña de el Sinaí. Entonces, esa voz de la que nos habla es el libro de Revelación, y esto que dice que está pasando, ¿verdad? Porque dice el verso 5 que del trono, o sea, del trono dice salen relámpagos, voces y truenos, y frente al trono arden las lámparas de fuego, que son los 7 espíritus del Eterno. Entonces, todo esto que está ocurriendo ahí es una imagen pues bastante espectacular, ¿no? Bastante fuerte, pero si usted se fija en los detalles, pues suena muy parecido a lo que estaba pasando allá en la montaña del Sinaí. O sea, son como dos eventos muy similares. Luego viene el verso 6, donde se hace mención de el mar de vidrio, ¿sí? Dice que ahí debajo, ¿no?, del trono, o delante del trono, hay como un mar de vidrio semejante al cristal, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa esto?
¿qué representa este mar de vidrio? ¿Sí? Este mar de cristal. Tenemos por ahí un estudio que después lo compartiremos nuevamente, que se titula De pie sobre el mar de vidrio. Pero ahora quiero comentarles que este mar de vidrio, nuevamente, para conectar con lo que la misma escritura nos habla acerca de estas visiones de Yohanan, tendremos que regresar a la época del primer templo. Cuando se construyó el primer templo, que fue construido por el rey Salomón, una de las cosas que construyó el rey Salomón fue precisamente una gran fuente de agua de latón para el lavado ritual en el área del templo, para uso exclusivo de los sacerdotes. Y esa gran fuente de agua era conocida como el mar fundido, ¿sí? O sea, así le llamaban en el pueblo de Israel. Era enorme, era como una piscina, ¿no? Bien elaborada sobre el suelo. Y era como una especie de espejo, ¿no? Transparente, hermosa. Pero lo interesante es que dentro del pueblo de Israel, esa fuente de agua se le conocía como mar. Entonces, al observar esta visión que está teniendo Yohanan, nuevamente confirmamos que esta es una visión del santuario celestial. Pero que cuando observamos el santuario terrenal, pues vemos las semejanzas que había. Y entonces cada vez confirmamos más, por ejemplo, que los 24 ancianos pues efectivamente representan el ministerio sacerdotal, porque todo esto que se observa en este capítulo 4 tiene que ver con el santuario. Se recuerde usted, el santuario, llámese el Mizcán en tiempos de Moisés o el Beit Hamikdash en tiempos ya del rey Salomón, el templo, lo que esto representa es la presencia del Eterno en medio de su pueblo. ¿Sí? Porque la presencia divina estaba ahí, tanto en el santuario como en el templo. Entonces, ¿qué está viendo Yohanan? Está teniendo una visión del trono celestial. Entonces, está viendo el santuario. Entonces, todos los simbolismos que aparecen aquí tienen que ver con el santuario. ¿Sí? Con el santuario. Entonces, esto es, digamos, una forma correcta desde la perspectiva hebrea de entender estas visiones de este capítulo número 4. Pero bueno, esto no es todo. Todavía tenemos más en los siguientes versos 6, 7 y 8. Se nos habla acerca de 4 criaturas vivientes, ¿sí? O seres vivientes, como dicen otras versiones, que estos 4 seres vivientes están ahí, digamos, en el medio del trono, están alrededor del trono del Eterno, y que se nos dice cada uno tiene como que una identidad separada y distinta. Uno de ellos dice que parece como un león, el segundo un buey, el tercero tiene la cara como de un hombre y el cuarto como un águila, ¿sí? Y bueno, esto es también algo maravilloso cuando lo conectamos de una manera correcta para que haya una armonía con las escrituras. De entrada tenemos que decir que hay 2 pasajes en las escrituras que nos hablan de algo muy similar, que de hecho pueden ser tomados como textos paralelos. Uno de ellos en el libro del profeta Ezequiel, que también tiene una visión de seres vivientes o criaturas así de este tipo, y otra es
el profeta Isaías en el capítulo 6, que también tiene una visión en donde se mencionan a 4 seres vivientes, igual que con el profeta Ezequiel. Ahora, el profeta Ezequiel pues fue un profeta que vivió más o menos como 700 años después del tiempo de Moisés, y más o menos también la misma cantidad de tiempo antes de que Yohanan escribiera el Apocalipsis, es decir, como justo en medio, ¿no? En medio de Moisés y de Yohanan, por ahí existieron o vivieron los profetas, tanto Ezequiel como Isaías, que escribieron o tuvieron visiones también semejantes de estos 4 seres vivientes. La visión que Ezequiel narra en el primer capítulo de su libro, pues también tiene que ver con una visión celestial y también tiene que ver con el trono del Eterno, y por eso también habla de 4 seres vivientes. Y si los comparamos, bueno, pues obviamente son pues muy similares, ¿verdad? En cuanto a la apariencia, ¿sí?, que tenían esos 4 seres vivientes. Ahora, ¿qué representan estos 4 seres vivientes? Estas características de estos 4 seres vivientes. Tenemos un león, tenemos un buey, tenemos un águila y tenemos un hombre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Pues nuevamente tenemos que ir a la Torá, y ya que hablamos de las tribus hace rato, con el tema de las piedras preciosas, pues otra vez tenemos que regresar a hablar de las tribus de Israel y recordar que en el tiempo obviamente de Moisés y el tiempo del campamento en el desierto, la colocación de las 12 tribus fue precisamente alrededor del santuario. Hay unos cuadros maravillosos, me gustan mucho las imágenes que hay, o artistas que han pintado cuadros acerca de cómo se vería el santuario desde, digamos, de una vista aérea. Si hubiéramos tenido un dron, ¿verdad? Hoy que conocemos esto de los drones, si hubiéramos tenido un dron volando, sobrevolando encima del campamento, y que se hubiera tomado así, ¿no?, imágenes desde arriba de cómo se veía el santuario en medio del campamento, la presencia divina, la Shekinah ahí justo en medio del campamento, y luego todas las tribus, las 12 tribus alrededor, ¿sí?, alrededor del trono, porque el santuario es el trono del Eterno. Entonces las 12 tribus alrededor, recuerdan ustedes cómo estaban acampadas en grupos de 3, ¿sí? Había 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur y 3 tribus al norte. Pero recordemos que en esa forma de acampar se nombró una tribu principal. En esos grupos de 3 había una tribu que representaba a cada campamento de 3. Digamos que eran las tribus líderes. Había una tribu líder en lo que era el este, una tribu líder en el oeste, otra tribu líder en el sur y otra tribu líder en el norte. Ahora, si usted conoce un poco de la Torá, ha leído sobre esto, seguramente usted recuerda cuáles eran esas 4 tribus que lideraban, que encabezaban los campamentos, estos campamentos de 3, ¿sí? Esas tribus eran Rubén, Dan, Judá y Efraín. Esas eran las 4 tribus que lideraban o que encabezaban cada uno de los 4 campamentos. Ahora, así como cada tribu tenía
una piedra preciosa que la representaba. Ya dijimos, ¿verdad? También cada una de estas tribus tenía un estandarte, tenía una bandera, tenía una figura representativa. ¿Y qué cree? Pues que el estandarte de Rubén era precisamente la figura de un hombre. En el caso de Dan era el águila, en el caso de Judá era el león y en el caso de Efraín era el buey o un toro. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, una conexión pues muy interesante en lo que es la visión que está teniendo Yohanan del trono celestial y la forma como acampaban las tribus alrededor del santuario. Es decir, otra vez, el santuario terrenal pues es una figura del santuario celestial. Yohanan lo que está viendo en el cielo es algo que pues se pudo ver y se pudo vivir en su momento en la tierra, en la forma de acampar de las tribus del pueblo de Israel alrededor de la presencia divina. Y esto de verdad es algo maravilloso, porque cuando nosotros podemos entender esta visión celestial, podemos entender entonces también lo que el Eterno espera de nosotros. O sea, ese orden, esa perfección que está observando Yohanan ahí en el cielo, eso es como debían de haber funcionado las cosas en su momento, pues también en la tierra. Y esos 4 seres vivientes, esas 4 criaturas que, como vemos, representan las tribus principales, las tribus que encabezan al pueblo de Israel, a todos los 4 campamentos. Estos 4 criaturas, ¿qué están haciendo allí delante del trono? Ellos están, dice la escritura, alabando. Ellos no cesan de decir de día y de noche: Kadosh, 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 Adonai Sebaot. El que es, el que fue, el que ha de venir. Santo, santo, santo es el Eterno, Yud-Hei Bab-Hei de los ejércitos. Entonces, esta expresión de alabanza que reafirma Yohanan, no cesan de alabar y de bendecir al Eterno. Esto es lo que se espera de la plenitud del pueblo de Israel, porque estos 4 seres vivientes representan a las principales tribus, a los líderes de las tribus, a los que encabezan los campamentos. Y si estos líderes hacen esto, pues se entiende que ellos están guiando, porque ellos son los líderes, ellos son los guías, están guiando al resto de la comunidad para hacer lo mismo. ¿Sí? Obviamente esta visión es tomada, conecta directamente, como ya dijimos, con el capítulo 6 del profeta Isaías, que es básicamente pues lo mismo, ¿sí? Lo mismo que dice Apocalipsis, también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 6. Entonces tenemos esta visión maravillosa de parte de los 4 seres vivientes que alaban, que elogian, que adoran al Todopoderoso y que provocan una reacción, ¿verdad? Podríamos decir una reacción en cadena,
como un efecto dominó, dice el verso 9, siempre que los 4 seres vivientes rinden su adoración, que exclaman de esta manera su adoración al que está sentado en el trono, dice que los 24 ancianos se postran delante de aquel que vive para siempre y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, oh eterno Elohim nuestro, de recibir el honor, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la razón de nuestra adoración. Toda la creación, mis hermanos, toda la creación fue hecha, dice la Escritura, para alabanza de su gloria. Toda la creación. De modo que cuando el sol sale por las mañanas, rinde tributo al Creador. Cuando el sol se oculta por la noche y las estrellas comienzan a brillar y podemos ver la luna en su esplendor, ellas nos están hablando de la gloria del Eterno. Ellas están rindiendo honores al Creador del universo. Cuando escuchamos las aves cantando, ellas están rindiendo tributo, están rindiendo honor al Creador del universo. Si tú te metes a bucear en el fondo de los océanos y puedes apreciar a los grandes criaturas marinas y a los pequeños peces ahí en el mar, y si pudieras oír los sonidos que emiten también los peces, pues te darías cuenta de que también están rindiendo honores al Eterno. Si podemos percibir hoy con la ciencia y la tecnología, ya podemos percibir un sonido que viene desde el universo cuando termina un día y se hace de noche. Un día emite sonido a otro día, dice la Escritura. Hay un sonido, y esto tú lo puedes encontrar por ahí en documentales, en videos, en YouTube, de estos sonidos que se pueden percibir allá en el espacio sideral, ¿verdad? Allá se pueden percibir estos sonidos que también lo que están haciendo es darle la honra y la gloria al Creador. Toda la creación fue hecha, fue diseñada para rendir honores a aquel que es el Creador del universo, de tal modo que siendo nosotros los seres humanos la corona de la creación, somos los que tenemos el mayor deber, los que tenemos la mayor responsabilidad de rendirle tributo, de rendir honores, de rendir adoración delante del Eterno. Lo que hacen los 4 seres vivientes, lo que hacen los 24 ancianos en la visión de Yohanan, no es otra cosa, sino enseñarnos a nosotros, o mejor dicho, recordarnos a nosotros cuál es nuestro deber. ¿Cuál es esa gran responsabilidad que tenemos de reconocer a nuestro Creador, de postrarnos ante Él, de alabar y de bendecir su nombre, de arrojar nuestras coronas de oro delante de Él, reconociendo que Él es el único que es digno de toda la honra, de todo el honor y de toda la gloria, puesto que Él es el Creador y dueño de absolutamente todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Eso, mis amados hermanos, es la lección principal que nos da este capítulo número 4 del libro de las Revelaciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente, y que esta palabra que hoy hemos analizado, que hoy hemos estudiado, pues traiga bendiciones a nuestra alma, que
que nos mueva en lo más íntimo de nuestro ser, que nos motive a reforzar nuestra adoración y nuestra alabanza a aquel que vive para siempre, al primero y el último, y que sea una realidad en nuestras vidas lo que declara el libro de las Revelaciones cuando dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean el honor, la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, pues un fuerte abrazo para todos y les reitero como siempre la invitación para que nos acompañen en el resto de este día de Shabbat, en las transmisiones que estaremos haciendo el día de mañana, primeramente nuestro Padre Eterno. Nos vamos, nos despedimos, que el Eterno sea con todos ustedes.